Amante irrumpe en fiesta, apunta arma a la esposa y grita, el marido no puede creerlo, pero después, lo que hizo sorprendió a todos. La mansión del Valle brillaba como un faro de lujo y perfección en una noche de verano. En cada rincón, los detalles cuidadosamente seleccionados reflejaban el esmero de Lucía Fernández. Desde los candelabros de cristal hasta las flores exóticas importadas, todo era un espectáculo. Pero el esplendor externo no era más que una máscara cuidadosamente colocada sobre las grietas profundas de su vida. Lucía, de pie frente a uno de los enormes espejos dorados de su dormitorio, repasaba los últimos detalles de su atuendo. Su vestido de seda marfil se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, y las joyas de diamantes que adornaban su cuello relucían bajo la luz cálida. Pero en sus ojos oscuros había un brillo de resignación que ningún maquillaje podía ocultar. «Estás hermosa, como siempre», dijo Ignacio, entrando en la habitación sin molestarse en fingir interés genuino. Lucía giró lentamente para mirarlo. Él llevaba un traje hecho a medida que emanaba poder y éxito, pero sus palabras carecían de alma. «Gracias», respondió ella, con un tono mecánico. El matrimonio de Lucía e Ignacio había comenzado con promesas de amor eterno y sueños compartidos. Pero con los años, esas promesas se habían convertido en humo. Ignacio, consumido por sus ambiciones, veía a Lucía como un trofeo perfecto para adornar su éxito. Para ella, Ignacio era un extraño que dormía en la habitación contigua, mientras su corazón languidecía en silencio. Lucía sabía de las infidelidades de Ignacio. Las miradas furtivas, los mensajes que él eliminaba rápidamente de su teléfono, los viajes de negocios extendidos sin explicación. Pero nunca dijo nada. No porque fuera débil, sino porque había aprendido a protegerse detrás de un muro de frialdad calculada. Aquella noche, sin embargo, había algo en el aire que la inquietaba. Era como si las paredes de su mansión, testigos silenciosos de su sufrimiento, estuvieran a punto de derrumbarse. Las puertas de la mansión del Valle se abrieron de par en par, dando paso a una noche de lujo, música y falsas sonrisas. Los invitados llegaban en autos de alta gama, con vestimentas que exudaban opulencia. Cada rostro estaba cubierto con una máscara de cortesía, cada palabra cuidadosamente medida para impresionar, y cada risa era un eco vacío en el aire. Lucía se movía por el salón como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, sonriendo, estrechando manos y aceptando felicitaciones por su cumpleaños. Todo parecía perfecto desde fuera, pero dentro de ella, algo se rompía con cada paso que daba. Las palabras que recibía eran halagos superficiales: Lucía, luces radiante, eres el alma de esta casa, Ignacio es un hombre afortunado. Ella respondía con un gesto amable, ocultando detrás de su elegante fachada el dolor de saber que esas palabras estaban muy lejos de la verdad. Ignacio, por su parte, era el anfitrión impecable. Moviéndose de un grupo a otro, estrechando manos y haciendo promesas vacías, su sonrisa era tan brillante como falsa. En un rincón del salón, Lucía lo observaba de lejos. Su corazón se contrajo al verlo deslizar disimuladamente el teléfono de su bolsillo y escribir un mensaje rápido, ocultándolo de manera que nadie más lo notara. Ese pequeño gesto, insignificante para cualquiera, era para Lucía la confirmación de lo que siempre supo: Ignacio estaba, una vez más, en contacto con ella. El pianista contratado para la velada comenzó a tocar una suave melodía, y los camareros se movían entre los invitados con copas de champán en bandejas de plata. Lucía quiso que esa música la distrajera, que al menos por unos minutos apagara el ruido constante de su mente, pero no pudo. Cada nota parecía resonar con más fuerza dentro de ella, recordándole que estaba atrapada en una jaula dorada. ¿Todo está bien, señora?, preguntó una de las empleadas de la casa al acercarse a ella. Era Rosa, quien había trabajado para los del Valle durante años y conocía mejor que nadie el carácter reservado de Lucía. «Claro, Rosa. Todo está en orden». «Gracias», respondió Lucía, ajustándose un mechón de cabello que se había soltado. Pero no todo estaba en orden. Esa noche tenía un peso distinto. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando Ignacio se le acercó, con su sonrisa ensayada, la tomó del brazo suavemente.
Lucía, ven conmigo. Quiero presentarte a unos socios importantes. Ella sintió sin decir una palabra y lo siguió. Durante la presentación, Ignacio se deshacía en elogios hacia su esposa, pintando una imagen de matrimonio feliz y armonioso. Mi esposa es el pilar de todo lo que soy, dijo, tomando su mano frente a los inversionistas. Lucía sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, decirles que todo era una mentira, pero se limitó a sonreír y a sentir, como lo había hecho durante años. Mientras tanto, los invitados seguían disfrutando de la velada, ajenos a la tormenta emocional que se gestaba en el corazón de Lucía. En un momento, mientras caminaba hacia el jardín para tomar aire, escuchó el murmullo de dos mujeres que conversaban en voz baja cerca de una de las fuentes. Dicen que Ignacio tiene una amante. Es una joven muy guapa, ¿cómo se llama? Camila, creo. ¿Y Lucía no sabe nada? Pobrecita. Siempre tan perfecta, pero ya ves cómo son los hombres como Ignacio. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Aunque no era la primera vez que escuchaba rumores, oír el nombre de esa mujer la hizo sentirse como si una daga se clavara en su pecho. ¿Señora? Rosa apareció nuevamente, preocupada al verla con el rostro pálido. Estoy bien, Rosa. Solo necesito un momento a solas, dijo Lucía, alejándose hacia un rincón más apartado del jardín. Ahí, bajo la luz tenue de las lámparas, dejó que una sola lágrima se deslizara por su mejilla. Pero esa lágrima no era solo de dolor, era también el preludio de algo que comenzaba a gestarse en su interior, una mezcla de rabia y determinación. De regreso al salón, Ignacio seguía entretenido con sus socios, ajeno al sufrimiento de su esposa. Lucía decidió regresar al bullicio, consciente de que debía mantener las apariencias una vez más. Pero mientras cruzaba la sala, su mirada se detuvo en algo que no esperaba, la puerta principal se abrió de golpe y una figura femenina apareció en el umbral. El aire pareció congelarse en ese instante. La música se detuvo abruptamente. Un murmullo inquieto recorrió el salón como un viento helado, mientras las miradas de todos los presentes se dirigían hacia la entrada principal de la mansión. Allí, de pie bajo el arco imponente de las puertas, estaba Camila Rivas. Su figura esbelta estaba envuelta en un vestido rojo que parecía arder bajo las luces del salón, y en su mano derecha sostenía una pistola que temblaba levemente. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una mezcla de ira y desesperación que electrificó el ambiente. Ignacio. Gritó con una voz que resonó como un trueno en la mansión. Estoy harta de esconderme. Es hora de que todos sepan la verdad. Lucía, que estaba en el centro del salón junto a Ignacio y sus socios, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los murmullos crecieron en intensidad, y los invitados comenzaron a retroceder, formando un círculo alrededor de la escena que se desarrollaba ante ellos. Ignacio, que hasta ese momento había sido el epítome de la confianza y el control, quedó paralizado. Su rostro palideció, y su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Camila, por favor, cálmate, balbuceó Ignacio, dando un paso hacia ella. No te atrevas a pedirme que me calme, gritó ella, levantando la pistola y apuntándola directamente hacia él. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Lucía, incapaz de moverse, miró a su esposo con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Todo lo que había sospechado, todo lo que había intuido durante años, ahora se materializaba ante sus ojos de la manera más brutal posible. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía, con la voz firme pero llena de un dolor que parecía cortar el aire. Sus palabras no iban dirigidas a Ignacio, sino a Camila, quien ahora giraba lentamente hacia ella. Camila la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en su expresión no había compasión, solo una determinación feroz. Soy la mujer a la que tu esposo ha estado viendo durante los últimos 2 años, respondió con una frialdad que hizo que el corazón de Lucía se encogiera. Soy la mujer que él prometió amar, la que debería estar a su lado en lugar de ti. Las palabras de Camila cayeron como una losa en el salón. Los invitados, que hasta ese momento no habían perdido detalle del espectáculo, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas.
Era un escándalo de proporciones épicas, el tipo de drama que nadie olvidaría. Ignacio, desesperado, intentó acercarse nuevamente a Camila, pero ella lo detuvo con un gesto brusco. «No te acerques», le advirtió, y luego volvió a mirar a Lucía. «¿Sabes qué es lo peor de todo? Que él nunca dejó de burlarse de ti. Cada vez que estaba conmigo, decía que no soportaba estar en esta casa contigo, que solo te veía como una herramienta para mantener su imagen». Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Era como si cada palabra de Camila fuera un golpe directo a su alma, desmoronando las murallas que había construido para protegerse del dolor. Pero no lloró. No podía permitirse ese lujo frente a todos esos ojos que la observaban. Ignacio levantó las manos, tratando de calmar la situación. «Camila, no es el lugar ni el momento para esto. Por favor, déjame explicarte». «No quiero explicaciones», lo interrumpió ella, su voz quebrándose por un instante. Entonces, con un movimiento rápido, apuntó la pistola hacia Lucía. «¿Y tú, Lucía, qué tienes que decir? ¿Qué se siente saber que tu vida es una mentira?» El silencio volvió a llenar el salón. Lucía, con una calma que nadie esperaba, dio un paso hacia Camila. Su rostro, aunque sereno, reflejaba un dolor profundo y una rabia contenida que comenzaba a emerger. «Lo que siento», dijo Lucía, con la voz temblorosa pero llena de fuerza, «es lástima por ti. Porque si piensas que Ignacio te ama, eres más ingenua de lo que pareces». Camila parpadeó, sorprendida por la respuesta de Lucía. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sin bajar el arma. «Estoy hablando de que Ignacio no es capaz de amar a nadie», continuó Lucía, sus palabras resonando en el salón como una sentencia. «Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Todo lo que le importa es su ego, su dinero y la imagen que proyecta al mundo». Camila comenzó a llorar, pero su agarre en la pistola no se debilitó. Ignacio aprovechó el momento de distracción para dar un paso hacia ella, pero Lucía levantó una mano para detenerlo. «No te atrevas», le dijo, con una dureza que lo hizo retroceder. Luego, volvió su atención a Camila. «¿Qué piensas hacer ahora? ¿Dispararme? Si eso te hace sentir mejor, adelante. Pero te aseguro que ni siquiera eso cambiará la verdad». Por un instante, el rostro de Camila se contrajo en una mezcla de furia y desesperación. El salón entero contuvo la respiración, esperando lo peor. Pero entonces, Camila bajó lentamente el arma, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. «No sé qué estoy haciendo», susurró, su voz casi inaudible. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de nuevo, y Javier Esquivel, el amigo cercano de Lucía y detective privado, apareció acompañado de 2 agentes de seguridad. «Camila Rivas, suelta el arma», ordenó Javier, con una voz firme pero tranquila. Camila, exhausta y derrotada, dejó caer la pistola al suelo. Los agentes se acercaron para escoltarla fuera del salón, mientras los murmullos entre los invitados se intensificaban. Ignacio, completamente desconcertado, miró a Lucía como si buscara alguna señal de compasión, pero todo lo que encontró fue un vacío frío en sus ojos. La noche, que había comenzado como una celebración de cumpleaños, terminó como una pesadilla. El salón de la mansión del Valle quedó en un estado de caos contenido. Los murmullos de los invitados eran como un zumbido constante, mientras las miradas seguían clavadas en Ignacio, Lucía y el vacío que había dejado Camila al ser escoltada fuera del lugar. La noche, que debía ser un homenaje a la vida perfecta de Lucía, se había convertido en un teatro de humillación pública. Lucía permanecía de pie en el centro del salón, inmóvil, como si la frialdad de su postura fuera lo único que la mantenía entera. Por dentro, sin embargo, su mundo estaba en ruinas. Cada palabra de Camila resonaba en su mente como un eco interminable. 2 años, me prometió amor, tu vida es una mentira. La traición de Ignacio, que había sospechado durante tanto tiempo, ahora era una verdad innegable que todos habían presenciado. Lucía, yo, puedo explicarlo, balbuceó Ignacio, avanzando un paso hacia ella. Lucía lo miró con una mezcla de furia y desdén. Durante años, había soportado su indiferencia, sus mentiras, su frialdad.
Pero esa noche, la máscara que ella misma había usado para protegerse finalmente se había roto. ¿Explicarlo?, repitió, con una voz que parecía contener la furia de una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué es exactamente lo que quieres explicar, Ignacio? ¿Qué te has burlado de mí durante años? ¿Que mientras yo te apoyaba en todo, tú te acostabas con ella? Ignacio intentó acercarse más, pero Lucía levantó una mano, deteniéndolo con un gesto firme. No te acerques. No quiero escucharte. Los invitados, incómodos pero fascinados por el espectáculo, comenzaron a retroceder hacia los extremos del salón, dejando a la pareja en el centro de una especie de arena emocional. Javier, que había permanecido al margen hasta ese momento, dio un paso adelante. Su mirada estaba fija en Lucía, como si quisiera ofrecerle algún tipo de consuelo, pero sabía que no era el momento. Lucía, por favor, escucha. Camila está loca. No sabe lo que dice, insistió Ignacio, su voz teñida de desesperación. ¿Loca?, respondió Lucía, con una risa amarga que resonó en el salón. Claro, Ignacio. Es mucho más fácil llamarla loca que admitir que todo lo que dijo es cierto. ¿O vas a negar que tuviste una relación con ella? Ignacio titubeó. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. Finalmente, bajó la mirada, incapaz de sostener la de Lucía. Ese gesto, esa simple acción, fue la confirmación que ella no quería pero que necesitaba. 2 años, Ignacio. Su voz ahora era un susurro cargado de dolor. 2 años viviendo una doble vida. 2 años viéndome a la cara y mintiéndome. ¿Cómo pudiste? Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas que se negaban a caer. No quería darle a Ignacio el poder de verla llorar. No después de todo lo que había soportado. Lucía, yo, no sé qué decir, admitió Ignacio, su voz quebrándose. No tienes que decir nada. Ella levantó la cabeza, con una dignidad que parecía inquebrantable. Porque no hay nada que puedas decir para justificar lo que has hecho. En ese momento, Javier intervino, su voz firme y decidida. Creo que ya hemos visto suficiente por esta noche. Señoras y señores, les pido que respeten la privacidad de Lucía y que abandonen la casa. Los invitados, avergonzados pero aliviados de poder escapar de la tensión, comenzaron a dispersarse rápidamente. Algunos murmuraban entre ellos, otros evitaban hacer contacto visual con Lucía. Pero ella no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Ignacio, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Cuando el salón quedó casi vacío, Javier se acercó a Lucía con cuidado. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Lucía asintió, pero su rostro decía lo contrario. No te preocupes por mí, Javier. Estoy más fuerte de lo que parezco. Ignacio, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente levantó la mirada. Lucía, sé que cometí un error, pero... ¿Un error?, lo interrumpió ella, su voz cortante como una hoja. No fue un error, Ignacio. Fue una elección. Una que hiciste una y otra vez durante 2 años. Él intentó acercarse nuevamente, pero Javier dio un paso al frente, interponiéndose entre los dos. Será mejor que te vayas, Ignacio, dijo Javier, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ignacio miró a Javier con resentimiento, pero finalmente asintió. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Lucía y a Javier solos en el silencio. Lucía se dejó caer en una de las sillas cercanas, como si todo el peso de la noche finalmente la hubiera alcanzado. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos estaban fijos en el suelo. Javier se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con cuidado. Lucía, lo siento tanto. Ella lo miró, y por primera vez en toda la noche, dejó escapar una lágrima. No es tu culpa, Javier. Esto tenía que pasar tarde o temprano. Él asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación. Voy a estar aquí para lo que necesites. No tienes que pasar por esto sola. Lucía intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció rápidamente.
Gracias, Javier. Pero esto es algo que tengo que enfrentar por mí misma. En su interior, Lucía sabía que esta noche no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. El eco de la puerta al cerrarse detrás de Ignacio resonó en el silencio de la mansión, como si sellara una era de humillación y mentiras. Lucía permanecía sentada en el centro del salón, rodeada por las sombras de una noche que había comenzado como una celebración y terminado como un juicio público. Javier, siempre a su lado, la observaba con una mezcla de preocupación y admiración. Lucía, no tienes que quedarte aquí esta noche, sugirió en voz baja. Ven conmigo. Puedes descansar en mi casa, lejos de todo esto. Lucía levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de agotamiento y determinación. No, Javier. Esta es mi casa. Es él quien debe irse. Yo no pienso abandonar lo que he construido con tanto esfuerzo, aunque él lo haya ensuciado con sus mentiras. Javier asintió, pero su expresión mostraba dudas. Sabía que Lucía estaba tratando de ser fuerte, pero también entendía que enfrentarse a Ignacio y a todo lo que representaba no sería fácil. Entonces quédate, pero prométeme que me llamarás si necesitas algo. Lo que sea. Lucía asintió, y después de unos minutos, Javier se marchó, dejando a Lucía sola en la inmensidad de la mansión. La soledad pesaba como un manto sobre sus hombros. El silencio, que normalmente encontraba reconfortante, ahora se sentía opresivo. Caminó lentamente hacia el enorme ventanal que daba al jardín trasero, donde las luces de las lámparas iluminaban débilmente las flores y los senderos. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en el cristal, recordando las palabras de Camila, las miradas de los invitados, y sobre todo, la expresión de Ignacio cuando finalmente había sido desenmascarado. Los años de sacrificios, de sonrisas falsas, de soportar su frialdad y sus ausencias. Todo aquello ahora parecía tan inútil. Pero en lugar de hundirse en el dolor, Lucía sintió algo diferente, una llama naciendo dentro de ella. No era solo rabia, era una necesidad de justicia, de recuperar el control de su vida y de no dejar que Ignacio, ni nadie más, la volviera a humillar. Decidida, subió las escaleras hasta su dormitorio. El lugar que una vez había considerado su refugio ahora parecía una jaula. Abrió el armario y comenzó a sacar ropa de Ignacio, arrojándola al suelo con furia. Camisas, trajes, corbatas, todo terminó en un montón desordenado. Después de unos minutos, se detuvo y respiró profundamente. No quería que su rabia la dominara. Tenía que pensar con claridad, actuar con inteligencia. Se sentó en el borde de la cama y tomó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras escribía un mensaje. Javier, necesito que investigues todo sobre Ignacio. No solo sus negocios, sino también su vida personal. Quiero saber con quién ha estado, cuánto tiempo, y si hay algo más que no me ha dicho. Necesito toda la verdad. Pulsó enviar y dejó el teléfono a un lado. Sabía que lo que estaba haciendo no era impulsivo, sino necesario. Por primera vez en años, Lucía estaba tomando las riendas de su vida. La madrugada llegó lenta, pero Lucía no durmió ni un segundo. En cambio, pasó horas revisando documentos, contratos y cualquier cosa que pudiera darle una ventaja sobre Ignacio. Sabía que él no era solo un esposo infiel, también era un hombre ambicioso y manipulador que no dudaba en usar a las personas para alcanzar sus objetivos. Si quería enfrentarlo, tendría que estar preparada para todo. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Lucía se levantó, se vistió con un traje sencillo pero elegante y se dirigió al despacho de Ignacio, en la planta baja. El lugar era un reflejo de su arrogancia, muebles de madera oscura, estanterías llenas de libros que probablemente nunca había leído y una enorme fotografía de él mismo en la pared. Se sentó en su silla y encendió la computadora. Ignacio nunca había sido cuidadoso con sus contraseñas, su ego le hacía pensar que nadie se atrevería a desafiarlo. En cuestión de minutos, Lucía tenía acceso a su correo electrónico, sus cuentas bancarias y su agenda. Lo que encontró no solo confirmó sus sospechas, sino que reveló algo mucho más oscuro. Ignacio había estado desviando dinero de la empresa familiar para financiar su vida secreta con Camila y, posiblemente,
con otras mujeres. El dolor que sintió al descubrir esto fue como una puñalada, pero en lugar de derrumbarse, dejó que ese dolor alimentara su determinación. Si Ignacio pensaba que podía salirse con la suya, estaba muy equivocado. Horas más tarde, mientras Lucía seguía revisando documentos, Javier llegó a la mansión con una expresión grave. Lucía, creo que hay algo que necesitas ver, dijo, extendiéndole un sobre con fotografías y documentos. Ella tomó el sobre y lo abrió. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento: imágenes de Ignacio con Camila, recibos de transferencias de grandes sumas de dinero y, lo más impactante, un contrato que mostraba que Ignacio había vendido una propiedad de la empresa a un precio ridículamente bajo, con Camila como compradora. Esto es suficiente para arruinarlo, dijo Lucía, su voz baja pero llena de determinación. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Javier. Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa que nunca antes había estado ahí. Voy a destruirlo. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de la mansión, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pero en el corazón de Lucía, la tormenta seguía rugiendo. No había dormido, no podía. Había pasado la noche recopilando información, ordenando documentos y planificando los primeros movimientos de su contraataque. Cada hoja que revisaba, cada dato que descubría, era como una nueva herida, pero también un recordatorio de por qué no podía detenerse. Ignacio, mientras tanto, no había regresado a casa. Lucía sabía que estaba evitando enfrentar las consecuencias de sus actos. Seguramente se había refugiado en alguna de sus propiedades o, peor aún, en los brazos de otra mujer. La idea la enfurecía, pero también la fortalecía. No tenía tiempo para llorar por un hombre que no valía la pena. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando el teléfono de Lucía sonó. Era Javier. Lucía, encontré algo más, dijo él, con un tono grave que la hizo tensarse de inmediato. ¿Qué es? No quiero decírtelo por teléfono. Es algo que debes ver con tus propios ojos. Estoy en mi oficina. Ven cuando puedas. Lucía colgó sin decir más, se puso un abrigo y salió de la mansión. El trayecto en auto hasta la oficina de Javier fue silencioso, pero su mente estaba en constante movimiento. ¿Qué más podía descubrir sobre Ignacio? ¿Qué secretos le había ocultado durante todos esos años? Cuando llegó, Javier ya la estaba esperando en su despacho. Sobre la mesa había un expediente grueso, lleno de papeles, fotografías y notas. Lucía se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre su regazo para ocultar el ligero temblor de sus dedos. Antes de que abras esto, quiero que sepas que lo que encontrarás aquí no solo confirma lo que ya sospechabas, sino que también revela algo mucho más oscuro, dijo Javier, con una expresión de preocupación genuina. Lucía tomó el expediente y lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran copias de correos electrónicos entre Ignacio y Camila. Eran mensajes cargados de promesas vacías, planes secretos y conversaciones sobre el dinero que Ignacio había transferido a cuentas a nombre de Camila. Pero a medida que avanzaba, las cosas se volvían más inquietantes. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, deteniéndose en una página que detallaba una serie de transacciones financieras. Son transferencias que Ignacio hizo a través de empresas fantasma. Algunas de esas empresas están vinculadas a actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero, explicó Javier, señalando los documentos con un bolígrafo. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. No solo estaba enfrentando a un esposo infiel, sino también a un hombre cuya ambición lo había llevado a cruzar límites peligrosos. Esto podría destruirlo completamente, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. Lucía, tienes que ser cuidadosa. Si decides usar esta información, Ignacio no se quedará de brazos cruzados. Es un hombre poderoso, y no dudará en protegerse, incluso si eso significa lastimarte, advirtió Javier. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una determinación que no dejaba espacio para dudas. Ya me lastimó lo suficiente. Ahora es mi turno de devolverle el favor. Javier asintió, aunque su preocupación no desapareció.
Sabía que Lucía estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podría detenerla. Antes de salir de la oficina, Lucía hizo una última pregunta. ¿Crees que Ignacio está al tanto de que investigamos esto? No lo creo, pero es cuestión de tiempo antes de que lo descubra. Debes actuar rápido. Lucía regresó a la mansión con el expediente en mano, sintiéndose como si estuviera cargando una bomba. Se encerró en su despacho y pasó horas revisando cada documento, cada detalle. Cada nueva revelación era una pieza más en el rompecabezas de la doble vida de Ignacio. Al caer la noche, Lucía tomó una decisión. No podía confrontar a Ignacio directamente, no todavía. Primero tenía que asegurarse de que no tuviera forma de escapar. Sabía que Ignacio era hábil para manipular a las personas y las circunstancias, pero esta vez ella tenía la ventaja. Decidió contactar a un abogado de confianza, alguien que no tuviera vínculos con Ignacio. Quería asegurarse de que todo estuviera en regla antes de tomar cualquier acción legal. Esa noche, mientras revisaba los documentos una vez más, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sabes demasiado. Deja de investigar o lo lamentarás. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una advertencia clara, pero no iba a retroceder. No ahora. Apagó su teléfono, guardó los documentos en un lugar seguro y se preparó para lo que sabía que sería una batalla larga y difícil. La mansión del Valle estaba en completo silencio, pero en el despacho de Lucía, la tensión era palpable. Sentada frente a una mesa cubierta de documentos y fotografías, sostenía una pluma en la mano derecha y una copa de vino en la izquierda. Su mirada estaba fija en una hoja donde las firmas de Ignacio confirmaban transferencias de dinero a nombres desconocidos. Había pasado horas descifrando los datos, conectando los puntos, y ahora lo tenía claro: Ignacio no solo la había traicionado como esposo, sino también como socio. Mientras repasaba las páginas una vez más, una mezcla de emociones la invadía. Había dolor, rabia, pero sobre todo, una determinación férrea. Su vida había sido un sacrificio constante por alguien que nunca lo mereció. Por años, había soportado humillaciones silenciosas, construyendo una imagen de esposa perfecta mientras Ignacio destrozaba su confianza en privado. Ahora, ella tenía en sus manos la oportunidad de cambiar todo. Al día siguiente, Lucía decidió dar el primer paso en su plan. Llamó a Javier temprano en la mañana. Necesito verte. Hay cosas que debemos organizar antes de que Ignacio vuelva. Estoy a tu disposición. Dime dónde nos encontramos. Aquí, en la mansión. Quiero que veas lo que descubrí. Una hora después, Javier estaba sentado frente a Lucía, revisando los mismos documentos que ella había estudiado durante la noche. Esto es más grande de lo que pensé, dijo Javier, pasándose una mano por el cabello. Si estas transacciones llegan a las autoridades, Ignacio enfrentará no solo un escándalo público, sino también cargos criminales. Ese es el plan, respondió Lucía, con frialdad. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Esto no es solo una venganza personal. Podrías destruirlo completamente. Lucía lo miró fijamente. Él no dudó en destruirme, Javier. Perdí años de mi vida apoyándolo, creyendo en él, mientras él jugaba con mi confianza. Ahora es su turno de perderlo todo. Javier asintió, aunque no podía ocultar su preocupación. Sabía que Lucía estaba actuando desde un lugar de dolor profundo, y temía que su sed de justicia la llevara demasiado lejos. Mientras avanzaban en el plan, Lucía comenzó a hacer llamadas. Contactó a su abogado, asegurándose de que todo estuviera listo para iniciar un proceso legal en caso de que Ignacio intentara arrebatarle su parte de la empresa. También se reunió con algunos de los socios más cercanos de Ignacio, personas que él consideraba leales, pero que, en realidad, estaban más interesados en proteger sus propios intereses. No estoy aquí para pedirles nada, les dijo Lucía durante una reunión en su despacho. Solo quiero que sepan que Ignacio ha puesto en riesgo no solo nuestra empresa, sino también sus inversiones. Tengo pruebas que demuestran cómo ha desviado fondos y comprometido la estabilidad de todos nosotros. Los socios, sorprendidos por la franqueza de Lucía,
no pudieron evitar sentirse intimidados por su presencia. Durante años, la habían visto como la esposa perfecta, una figura decorativa en las reuniones de la alta sociedad. Pero ahora, veían a una mujer decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Y qué propone que hagamos?, preguntó uno de ellos, nervioso. Nada. Yo me encargaré de Ignacio. Pero quiero que sepan que, cuando esto termine, la empresa estará en mejores manos. Los hombres asintieron lentamente, conscientes de que estaban presenciando el inicio de una transformación radical. Esa misma tarde, mientras Lucía revisaba los últimos detalles, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. ¿Lucía Fernández?, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Eso no importa. Solo quiero advertirle que está jugando con fuego. Si sigue adelante con lo que está planeando, las cosas podrían volverse muy peligrosas para usted. Lucía apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la ira se apoderaba de ella. ¿Es Ignacio?, preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. Considérelo un consejo. Déjelo antes de que sea demasiado tarde. La llamada se cortó, dejando a Lucía con una sensación de inquietud. Pero en lugar de detenerse, esa amenaza solo reforzó su determinación. Ignacio debía saber que ella no era una mujer a la que se pudiera intimidar. Más tarde, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la mansión, notó algo extraño. Un auto desconocido había pasado varias veces frente a su casa durante el día. Lucía sabía que Ignacio tenía amigos en lugares oscuros y ahora entendía que esos amigos podrían estar vigilándola. Llamó a Javier de inmediato. Javier, creo que alguien está siguiéndome. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Cuando Javier llegó, revisaron juntos las grabaciones y confirmaron que el mismo auto había estado rondando la mansión. Esto es una advertencia, dijo Javier, con el ceño fruncido. Ignacio está intentando asustarte para que retrocedas. No va a funcionar. Si cree que puede intimidarme, no me conoce en absoluto. Esa noche, Lucía decidió tomar medidas adicionales. Contrató a un equipo de seguridad para vigilar la mansión y protegerla en caso de que las cosas se salieran de control. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no podía permitir que Ignacio siguiera dominando su vida. Al día siguiente, mientras revisaba los documentos una vez más, recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje contenía un video de Ignacio reunido con un grupo de hombres en un lugar que parecía un almacén abandonado. Aunque el audio era difícil de escuchar, las imágenes eran claras. Ignacio estaba negociando algo, y no parecía ser nada legal. Lucía cerró el correo y respiró profundamente. Sabía que esto era solo el principio. Ignacio no se detendría hasta protegerse a sí mismo, pero ella tampoco. La madrugada llegó cargada de una calma inquietante. Lucía no había dormido ni un segundo. Cada sombra que cruzaba las paredes de su habitación parecía un recordatorio de las amenazas que comenzaban a rodearla. Las palabras del desconocido por teléfono seguían resonando en su mente, pero en lugar de amedrentarla, habían avivado una llama que se negaba a extinguirse. Ignacio podía tener aliados poderosos, pero ella tenía algo que él nunca había valorado: inteligencia y paciencia. Decidida a no dar un solo paso en falso, Lucía pasó la mañana revisando cada documento, cada correo y cada detalle del expediente que Javier le había entregado. Sabía que tenía suficiente evidencia para destruir a Ignacio, pero también entendía que debía usarla estratégicamente. No bastaba con exponerlo, tenía que hacerlo caer de la manera más contundente posible. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, su asistente personal, Rosa, entró al despacho con una bandeja de café. «Señora Lucía, ¿necesita algo más?», preguntó con un tono amable pero preocupado. Lucía levantó la mirada y sonrió ligeramente. Rosa había trabajado con ella durante años y era una de las pocas personas en quienes confiaba plenamente. «No, Rosa. Esto es suficiente. Gracias por estar aquí». Rosa dudó un momento antes de hablar. «Señora, si me permite».
He notado que últimamente está muy inquieta. Sé que no es mi lugar, pero quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla en lo que necesite. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era raro que alguien se preocupara genuinamente por ella, y en ese momento, esas palabras significaban más de lo que Rosa podía imaginar. Gracias, Rosa. Eso significa mucho para mí. Cuando Rosa salió, Lucía se permitió unos segundos para respirar profundamente. Su fortaleza estaba intacta, pero la carga emocional comenzaba a hacer mella en su espíritu. Más tarde, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de la noche anterior, notó algo alarmante. El auto que había estado rondando la mansión ahora se había detenido frente a la entrada principal durante varios minutos antes de desaparecer. Decidió llamar a Javier de inmediato. Javier, ese auto regresó anoche. Algo no está bien. Voy para allá. No podemos subestimar esta amenaza. Javier llegó poco después y comenzó a inspeccionar las grabaciones junto con Lucía. Esto no es solo una advertencia. Están monitoreándote, esperando el momento oportuno para actuar, dijo Javier con seriedad. Entonces debemos actuar primero, respondió Lucía, con una determinación feroz. Javier la miró con admiración. Había visto cómo Lucía se transformaba de una mujer resignada a una guerrera decidida. Pero también sabía que esa lucha podía tener un precio alto. Lucía, lo que estás haciendo es arriesgado. Ignacio no es un hombre que acepte perder fácilmente. Y yo no soy una mujer que acepte ser derrotada, respondió ella sin dudar. Mientras planeaban sus próximos pasos, el teléfono de Lucía sonó nuevamente. Esta vez, el número era conocido, Ignacio. Ella dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Lucía, por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. ¿De qué hablas, Ignacio? ¿De qué finalmente tus mentiras están saliendo a la luz? No es tan simple. Hay cosas que no entiendes, personas involucradas que no podemos enfrentar. ¿Personas como las que enviaste a vigilarme? Lo confrontó, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lucía, esto no es un juego. Por favor, por nuestro bien, detente. Por nuestro bien, Ignacio, debiste pensar en esto antes de traicionarme. Lucía colgó antes de que él pudiera responder. Sabía que Ignacio estaba tratando de manipularla, pero también entendía que sus palabras contenían una advertencia real. Había algo más en juego, algo que aún no lograba comprender del todo. Más tarde, mientras revisaba nuevamente los documentos, encontró una pista que lo cambiaba todo, una transferencia de dinero a nombre de una empresa desconocida, vinculada a un hombre llamado Héctor Morales. No reconocía el nombre, pero algo en la cantidad y la frecuencia de las transacciones le indicó que esta persona era clave. Lucía llamó a Javier para compartir el hallazgo, y juntos comenzaron a investigar. Lo que descubrieron los dejó helados. Héctor Morales era conocido por sus conexiones con el crimen organizado. Era un hombre peligroso, alguien que no dudaba en usar la violencia para proteger sus intereses. Ignacio está metido en algo mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Javier, pasando las manos por su cabello con frustración. Eso no cambia nada. Él tomó esa decisión y ahora debe enfrentar las consecuencias. Javier la miró con preocupación. Lucía, si sigues adelante con esto, estarás enfrentándote a personas que no juegan limpio. Necesitas estar preparada para todo. Lo estoy, Javier. Y no voy a retroceder. Esa noche, Lucía se sentó en el jardín de la mansión, mirando las estrellas mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. Su vida se había convertido en un torbellino de traiciones, secretos y peligro, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. En su mente, las imágenes de Ignacio con Camila, las palabras de las amenazas anónimas y las pruebas de sus negocios ilícitos se mezclaban en una sola idea: justicia. No solo por ella, sino también por las personas que Ignacio había traicionado en su camino hacia el poder. Cuando finalmente se levantó para regresar al interior de la casa, su mirada estaba llena de una resolución inquebrantable.
Ignacio había jugado con fuego y ahora era su turno de sentir el calor. La noche se cernía sobre la mansión del valle como un manto opresivo. Las luces del jardín proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, creando figuras fantasmales que parecían bailar con el viento. Lucía, sola en el centro de la sala, observaba un retrato de su matrimonio que colgaba sobre la chimenea. La imagen mostraba a una pareja radiante, pero ahora era un cruel recordatorio de la vida que había construido sobre mentiras y engaños. El silencio de la casa se interrumpió cuando Javier entró con una carpeta bajo el brazo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos reflejaban una urgencia que Lucía no había visto antes. Encontré algo más, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa frente a Lucía. Ella la abrió con cuidado, temiendo lo que pudiera contener. Dentro había fotografías, documentos y una carta escrita a mano. Cada pieza de información era como una bala, directa y devastadora. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Es la prueba de que Ignacio no solo está vinculado con Héctor Morales, sino que también está siendo investigado por las autoridades. Al parecer, sus movimientos financieros han llamado la atención y hay quienes quieren usarlo como chivo expiatorio para limpiar sus propios nombres. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que la información se asentara en su mente. Cada nueva revelación era un golpe más a la idea que una vez tuvo de Ignacio. Ya no solo era un esposo infiel, era un hombre que había arrastrado su vida al borde del abismo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el eco vacío de la mansión. No puedo permitir que se salga con la suya. No después de todo lo que ha hecho. Lucía, si usas esta información, podrías exponerlo, pero también te estarás poniendo en la mira de esas personas con las que ha estado trabajando. Ella se detuvo y miró a Javier directamente a los ojos. No tengo miedo, Javier. Lo que me da miedo es seguir viviendo como una prisionera de sus mentiras. Javier suspiró, pero no dijo nada más. Sabía que no podía convencer a Lucía de que retrocediera. Más tarde esa noche, Lucía se encerró en su despacho con una botella de vino y una pila de documentos. Cada hoja que leía era un recordatorio de los sacrificios que había hecho por Ignacio, y cada descubrimiento era una confirmación de que esos sacrificios nunca habían significado nada para él. Recordó el día de su boda, cuando Ignacio le prometió amor eterno. Recordó las noches solitarias mientras él estaba trabajando tarde y los días en los que su sonrisa se sentía como un cuchillo en su corazón. Cada memoria era un ladrillo en la pared de resentimiento que ahora la sostenía. Cuando terminó la botella, Lucía se permitió un momento de debilidad. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba solo por Ignacio, sino por la mujer que había sido antes de conocerlo. Una mujer que había creído en el amor, en los sueños compartidos, y en la bondad de las personas. Esa mujer ya no existía. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una nueva resolución. Sabía que no podía enfrentar a Ignacio sola, así que decidió buscar aliados entre las personas que él había traicionado en su ascenso al poder. Comenzó con Raúl Espinosa, un ex socio de Ignacio que había sido desplazado injustamente años atrás. Raúl, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero necesito tu ayuda, dijo Lucía cuando lo encontró en un café del centro de la ciudad. Raúl la miró con desconfianza, pero también con curiosidad. ¿Por qué debería ayudarte? Tú siempre estuviste a su lado. Lucía bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Tienes razón. Fui cómplice de su arrogancia, pero nunca supe la magnitud de lo que estaba haciendo. Ahora lo sé, y quiero detenerlo. Raúl la observó en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. Dime qué necesitas. Con la ayuda de Raúl y Javier, Lucía comenzó a trazar un plan más elaborado. Decidieron reunir suficiente evidencia no solo para exponer a Ignacio, sino también para asegurarse de que no pudiera escapar de las consecuencias. Sabían que no sería fácil, Ignacio era un hombre astuto, y sus conexiones lo hacían casi intocable. Pero Lucía estaba decidida a arriesgarlo todo.
Mientras tanto, Ignacio parecía estar al tanto de los movimientos de Lucía. Una tarde, mientras ella revisaba documentos en su despacho, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de ella con Javier y Raúl, tomada claramente sin su conocimiento. En la parte inferior de la imagen había un mensaje escrito a mano: sabemos lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde. Lucía sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, pero no dejó que el miedo la paralizara. Mostró la fotografía a Javier, quien inmediatamente reforzó la seguridad de la mansión. Esto no es solo una advertencia. Están tratando de asustarte, pero también están dejando claro que te están vigilando. Que me vigilen todo lo que quieran. No voy a detenerme. A medida que avanzaba la semana, Lucía comenzó a sentir que el cerco se cerraba a su alrededor. Las amenazas se volvieron más frecuentes, y los autos desconocidos que rondaban la mansión ya no eran tan sutiles. Sin embargo, en lugar de retroceder, esto solo la motivó a seguir adelante. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, recibió una llamada de un número desconocido. Lucía, estás jugando un juego peligroso. No sabes con quién te estás metiendo. Y ustedes no saben de lo que soy capaz, respondió ella, con una frialdad que sorprendió incluso a la persona al otro lado de la línea. La llamada se cortó, dejando a Lucía con una mezcla de temor y adrenalina. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no podía detenerse. Ignacio había destruido demasiadas vidas, incluida la suya, y ahora era el momento de que pagara por sus acciones. El amanecer se asomó entre los altos muros de la mansión del valle, pero Lucía ya estaba despierta. Había pasado la noche entera en su despacho, revisando los últimos detalles de su plan. Su corazón estaba cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero también marcaría el final de Ignacio como el hombre intocable que siempre había sido. Javier llegó temprano esa mañana, trayendo consigo más documentos y las grabaciones de video que Lucía había solicitado. Su rostro reflejaba preocupación, pero también admiración por la fortaleza de la mujer que tenía frente a él. Todo está listo, dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Ahora depende de ti decidir cuándo y cómo quieres actuar. Lucía tomó un sorbo de café y asintió. Voy. No voy a esperar más. Javier exhaló profundamente, comprendiendo que no había forma de disuadirla. Está bien. Pero antes de hacerlo, necesito saber que entiendes las consecuencias. Ignacio no es el único que saldrá herido con esto. Hay personas que están detrás de él, personas que no dudarán en venir tras de ti. Lucía lo miró fijamente. Javier, llevo años viviendo bajo el control de un hombre que destruyó mi vida. No tengo miedo de lo que venga. Con esas palabras, se puso de pie y comenzó a prepararse para lo que sería la confrontación final. A media mañana, Ignacio regresó a la mansión, quizás confiado en que todavía tenía el control. Entró al gran vestíbulo como si nada hubiera pasado, pero algo en el ambiente lo hizo detenerse. La casa estaba en completo silencio, y los ojos de los empleados lo evitaban deliberadamente. ¿Dónde está Lucía?, preguntó, ajustando su corbata con un gesto impaciente. En el despacho, señor, respondió Rosa, evitando mirarlo a los ojos. Ignacio caminó hacia el despacho con pasos firmes, pero cuando abrió la puerta, encontró a Lucía sentada detrás del escritorio, rodeada de papeles y una pantalla que mostraba imágenes de sus reuniones con Héctor Morales. Cierra la puerta, Ignacio, dijo Lucía con una calma que lo descolocó. Él obedeció, aunque algo en su mirada reflejaba una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando los documentos sobre la mesa. Lucía tomó uno de los papeles y lo sostuvo frente a él. Esto, Ignacio, es el principio de tu fin. Ignacio frunció el ceño y tomó el papel, leyéndolo rápidamente. Era una copia de una transferencia que había realizado a una de las empresas de Héctor Morales. Su rostro pasó del desconcierto a la ira. ¿De dónde sacaste esto? No importa de dónde lo obtuve. Lo importante es que lo tengo, y no solo esto.
Lucía señaló la pantalla detrás de ella, que ahora mostraba un video de Ignacio firmando un acuerdo con Héctor. Ignacio intentó recuperar la compostura. Esto no significa nada. No tienes pruebas suficientes para... ¿Pruebas suficientes? Interrumpió Lucía, levantándose de su asiento. Tengo copias de tus correos, registros de tus transferencias, grabaciones de tus reuniones, incluso testigos dispuestos a declarar en tu contra. Créeme, Ignacio, lo tengo todo. Por primera vez, Ignacio pareció realmente preocupado. Lucía, podemos resolver esto. Habla conmigo, por favor. No necesitas. ¿Hablar contigo? Repitió ella, con una risa amarga. ¿Cómo crees que esto se puede resolver? ¿Quieres que cierre los ojos otra vez, que me haga la tonta como he hecho durante años? Eso ya no va a pasar. Ignacio dio un paso hacia ella, pero Lucía levantó una mano, deteniéndolo. No des ni un paso más. Esto no es una negociación, Ignacio. Es una declaración. Tu tiempo se acabó. En ese momento, la puerta del despacho se abrió, y Javier entró acompañado de Raúl Espinosa y un par de agentes de seguridad. Ignacio retrocedió, visiblemente nervioso. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a los recién llegados. Significa que ya no tienes control, Ignacio, respondió Raúl con una sonrisa sarcástica. Pensaste que podías manipularnos a todos, pero ahora las cosas han cambiado. Lucía se acercó a Ignacio, mirándolo directamente a los ojos. Todo lo que construiste, todo lo que robaste, ahora será destruido. Pero no por mí, Ignacio. Por ti mismo. Ignacio intentó responder, pero antes de que pudiera decir algo, Javier entregó una carpeta a uno de los agentes, quien asintió antes de salir del despacho. ¿Qué hiciste?, preguntó Ignacio, con la voz temblorosa. Exponer la verdad, respondió Lucía. No solo ante las autoridades, sino también ante todos los que alguna vez creyeron en ti. Ignacio, derrotado, se dejó caer en una silla. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de miedo y desesperación. Esa misma tarde, las noticias comenzaron a difundirse. Los canales de televisión y las redes sociales se llenaron de titulares sobre las actividades ilícitas de Ignacio del Valle, acompañados de videos y documentos que lo incriminaban. Su caída fue rápida e implacable, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades llegaran a la mansión para llevárselo. Mientras Ignacio era escoltado fuera de la casa, Lucía lo observaba desde una ventana del segundo piso. No sentía satisfacción ni alegría, solo una calma fría que la envolvía por completo. Horas después, mientras la noche caía sobre la ciudad, Lucía se sentó en el jardín trasero, rodeada de silencio. Había ganado, pero la victoria no se sentía como un triunfo. Había perdido demasiado en el proceso, su confianza, su fe en el amor y una parte de sí misma que sabía que nunca recuperaría. Javier apareció detrás de ella, con una copa de vino en la mano. Lo lograste, dijo, ofreciéndole la copa. Lucía la tomó, pero no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, finalmente habló. Sí, lo logré. ¿Pero a qué costo? Javier la miró con compasión, entendiendo el peso de sus palabras. Tal vez no recuperaste todo lo que perdiste, pero ganaste algo más importante, tu libertad. Lucía asintió, aunque sus ojos seguían fijos en el horizonte. Quizás. Pero algunas heridas nunca cierran del todo. El viento sopló suavemente, llevando consigo las últimas palabras de Lucía mientras ambos se quedaban en silencio, contemplando el nuevo capítulo que estaba por comenzar en su vida. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emotiva historia de traición, venganza y redención. Queremos saber qué te pareció este apasionante capítulo final. ¿Qué opinas de la transformación de Lucía y la caída de Ignacio? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal para más historias llenas de drama y emoción, y no olvides darle un me gusta si disfrutaste esta trama. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.